Muy buenos días, mi primero. Me presento alumno Berrío Contreras Steven Eduardo, orgánico de la compañía Mausa, primer pelotón, aula E2. Mi grupo está conformado por Aldana Sandoval, Willington Omar, Camargo Rodríguez, Fabián Camilo. Hoy vengo a hablar sobre los convenios de Ginebra. Los convenios de Ginebra fueron ratificados en 1949, los cuales son unos tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra. Estos tratados protegen a las personas que no participan en hostilidades como personal civil, sanitario, miembros de organizaciones humanitarias, y a los que no pueden seguir participando en las guerras como los combatientes, los cuales son heridos en combates, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra. En el primer convenio de Ginebra, proteger durante la guerra a los heridos y a los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Este convenio es la visión actualizada de Ginebra sobre los combatientes heridos y enfermos adoptados en 1864, 1906 y 1929, el cual consta de 64 artículos, en los cuales establecen que se pueden prestar protección a los heridos y enfermos, pero también al personal médico y religioso, a las unidades médicas y de transportes médicos. Segundo convenio, proteger durante la guerra a los heridos y enfermos, a los náufragos de la Fuerza Armada en el mar. Este convenio reemplazó el convenio de La Haya en 1907 para la adaptación a la guerra marítima de los principios del convenio de Ginebra de 1864. Consta de 63 artículos aplicables específicamente en la guerra marítima. Convenio número 3, prisioneros de guerra. Este convenio establece el principio de que los prisioneros de guerra deben ser liberados y repatriados sin demora alguna, tras el cese del fuego en las hostilidades activas. Convenio número 4. Las normas de este convenio hacen referencia al estatuto y al trato que deben darse a las personas protegidas y distinguirlas entre la situación de los extranjeros, entre qué territorio están y en qué parte del conflicto, o sea, como en qué sitio, lugar están y hay conflicto. También en este lado también tenemos que distinguirlas entre civiles y combatientes, entre territorios ocupados y no. También define las obligaciones de las potencias ocupantes de los respectos de la población civil y contiene disposiciones precisas acerca de la ayuda humanitaria que tiene el derecho a recibir de la población civil en territorios ocupados. Protocolos adicionales 1 y 2. Estos protocolos fueron adoptados el 8 de junio de 1977. Estos fueron tratados internacionales que complementaron los convenios de Ginebra, mejorando significativamente la protección jurídica conferidas a los civiles y a los heridos, y por primera vez se establecen normas humanitarias aplicadas en las guerras civiles. El protocolo 1 nos habla de los conflictos armados internacionales. El protocolo número 2 nos habla de los conflictos armados no internacionales. Los principios generales básicos del derecho internacional humanitario representan el mínimo humanidad aplicable en todo tiempo, lugar y circunstancia. También sirven fundamentalmente para interpretar las normas aplicadas en los conflictos armados. Son los siguientes principios: principio de la humanidad, principio de igualdad entre beligerantes, principio de necesidad militar, principio de no discriminación, principio del derecho de Ginebra, principio de la humanidad, principio de la privacidad humanitaria, principio de distensión. La Convención de La Haya es el tratado internacional encargado de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural en caso de un conflicto bélico. La Convención de La Haya se aprobó en 1954. En La Haya,
También en este lado también tenemos que distinguirlas entre civiles y combatientes, entre territorios ocupados y no. También define las obligaciones de las potencias ocupantes de los respectos de la población civil y contiene disposiciones precisas acerca de la ayuda humanitaria que tiene el derecho a recibir de la población civil en territorios ocupados. Protocolos adicionales 1 y 2. Estos protocolos fueron adoptados el 8 de junio de 1977. Estos fueron tratados internacionales que complementaron los convenios de Ginebra, mejorando significativamente la protección jurídica conferidas a los civiles y a los heridos, y por primera vez se establecen normas humanitarias aplicadas en las guerras civiles. El protocolo número 2 nos habla de los conflictos armados no internacionales. Los principios generales básicos del derecho internacional humanitario representan el mínimo humanidad aplicable en todo tiempo, lugar y circunstancia. También sirven fundamentalmente para interpretar las normas aplicadas en los conflictos armados. Son los siguientes principios: principio de la humanidad, principio de igualdad entre beligerantes, principio de necesidad militar, principio de no discriminación, principio del derecho de Ginebra, principio de la humanidad, principio de la privacidad humanitaria, principio de distensión. La Convención de La Haya es el tratado internacional encargado de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural en caso de un conflicto bélico. La Convención de La Haya se aprobó en 1954. En La Haya, tras la desnutrición masiva del patrimonio cultural durante la Segunda Guerra Mundial, siendo el primer tratado encargado exclusivamente en salvaguardar y proteger el patrimonio cultural, con un alcance mundial en caso de los conflictos armados. Las potencias ocupantes durante un conflicto bélico deberán proteger de los bienes, carácter cultural de cualquier acto de vandalismo que afecte de manera directa a estos mismos, tales como robos, pillajes o apropiación de los mismos. Bueno, profe, muchísimas gracias por su atención prestada. Esto fue todo de mi grupo de trabajo. Que tenga un feliz día. Muchísimas gracias.